Hola, soy la abogada Julia y les doy la bienvenida al podcast de inmigración. He creado este espacio pensando en ustedes y a la comunidad inmigrante para que podamos tener conversaciones sinceras. Vamos a hablar de temas esenciales, compartir historias inspiradoras y también tener entrevistas con expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de migración. Soy la abogada Julia y hoy vamos a hablar de un tema que a veces genera dudas o incluso mucho miedo: la evaluación psicológica para casos de inmigración. ¿Qué son y para qué sirven en un caso de inmigración? Muchas personas se preguntan para qué sirve. ¿Es obligatorio? ¿Me va a perjudicar? Pero la verdad es que cuando se hace bien, de forma profesional y con empatía, una evaluación psicológica puede ser una herramienta poderosa para fortalecer tu caso, especialmente en procesos como VAWA, Visa T, Visa U, asilo. Para hablar de este tema, nos acompaña un experto con más de 20 años de experiencia en el campo, el doctor Gustavo Beneham, psicólogo clínico con doctorado certificado en traumas y PTSD, y con amplia trayectoria evaluando inmigrantes en procesos legales, en proceso de inmigración. El doctor Beneham ha trabajado con instituciones como la Universidad de Miami, domina técnicas especializadas como EMDR y también hipnosis clínica, y ha ayudado a cientos de inmigrantes a presentar evaluaciones sólidas y humanas para sus casos. Hoy nos explicará cómo funciona ese proceso, qué puede esperar una persona y por qué es importante tener una buena evaluación psicológica y cómo una buena evaluación puede marcar la diferencia entre ganar o perder tu caso. Así que nos acompañas en este episodio y comparte esta información tan valuable con alguien que podría necesitarlo. Entonces, comenzamos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, doctor, el día de hoy. Y eso es un argumento muy importante. Y para empezar, ¿qué es una evaluación psicológica y cuál es la diferencia entre una evaluación psicológica normal y una evaluación psicológica en un caso de inmigración? Bueno, antes que nada, gracias por haberme invitado, es un privilegio y la felicito a usted, doctora Julia, porque sé que ha venido haciendo una gran labor a través de los años ayudando a distintas personas en sus situaciones migratorias. Eh, en cuanto a su pregunta, es importante diferenciar cuando se hace una evaluación clínica normalmente, pues primero que todo el propósito es distinto, es más que todo un diagnóstico. Es para entender si la persona tiene unas condiciones psicológicas que pueda requerir tratamiento y cómo ayudar a esa persona a sobreponerse a esas situaciones. Y también, sobre todo, la audiencia es muy distinta. La audiencia en una evaluación psicológica, audiencia me refiero es a quién le va a importar este reporte. Va a ser en una evaluación psicológica a la persona, a otros especialistas médicos, etcétera. Cuando hablamos de una evaluación psicológica de inmigración, aunque hay factores y elementos comunes, el propósito es distinto. El propósito es establecer cómo las condiciones emocionales y psicológicas que está pasando la persona se relacionan a su caso migratorio para idealmente ayudarlos en el caso, dependiendo de qué caso es. Obviamente la audiencia es distinta, porque aquí la audiencia va a ser los abogados que le están ayudando, el gobierno, las cortes, etcétera, y es distinto en ese sentido. Y la metodología también cambia. Cuando uno evalúa a alguien clínicamente, es más que todo como una conversación de cómo va, qué te está pasando, los síntomas, etcétera. Cuando es una evaluación clínica de inmigración, es un proceso mucho más estructurado, con unos propósitos y unos objetivos muy claros, y también la relación que se establece es distinta. En la relación de una evaluación clínica es una relación terapéutica. Hay incluso temas de aspecto de confidencialidad que dejan de aplicar cuando es una evaluación psicológica de migración, porque en este caso ya implícitamente se está dando permiso a compartir esta información con otras entidades. Está ya implícito esa parte. Entonces, en ese sentido, esas serían, digamos, las diferencias principales de eso. También cuando se hace una evaluación psicológica de migración, el esquema y la estructura del reporte es distinta.
Y en una evaluación psicológica migratoria, por ejemplo, unos elementos distintos, es importante también demostrar que la persona está siendo, digamos, honesta y directa y que no haya factores de simulación. Entonces, serían las diferencias principales. Sí, yo como abogada de inmigración incluyo siempre en mis casos de visa T, de VAWA, de visa U, pero especialmente de visa T VAWA, aunque no es obligatoria, una evaluación psicológica, en mi opinión, es una herramienta poderosísima que puede ayudar a muchísimos las personas, porque es una opinión tersa, no es lo que dice un cliente o no de la persona, la historia de la persona o lo que dice un abogado, es un experto que hace una evaluación. Sin embargo, yo sé que muchas veces, por lo que veo, escucho en la comunidad y veo con mis clientes, tienen miedo a veces de hacer la evaluación psicológica porque es reabrir como heridas, hablar de cosas que quizás nunca han hablado en el pasado. ¿Cómo ve usted eso por su parte haciendo esas evaluaciones? Bueno, es muy importante esa pregunta. Yo creo que en la vida de una persona hay momentos coyunturales, momentos que son grandiosos. Por ejemplo, ¿qué más grande en la vida de un inmigrante que decidir de que su futuro se decida de una manera favorable? Sobre todo todos aquellos inmigrantes que hemos venido a este gran país y que queremos hacer un futuro aquí. Entonces es una decisión enorme. Entonces, cuando yo recibo llamadas, por ejemplo, no tan solo desde el punto de vista psicológico, yo le digo a las personas entiendan la importancia con lo que están lidiando. Primero que todo, les aconsejo que tengan un abogado de inmigración especializado, porque a veces las personas tienden a escatimar y lo entiendo, todos queremos cortar costos. Este no es un momento para cortar costos. Este no es un proceso de cortar. Sí, quieren hacer las cosas en un precio razonable, pero tienen que tener una buena representación especializada legal y como es un momento tan importante, mientras más elementos tengan a favor de su caso, mejor. Dentro de eso, la evaluación psicológica de migración es importante porque yo represento una tercera persona. Yo no, nadie me está pagando para decir, haz di esto o di lo otro. Sencillamente yo represento lo que realmente ocurre. Y también tengo ciertas obligaciones como psicólogo licenciado, ética y legalmente. Por lo tanto, cuando yo presento mi parecer ante el gobierno, como decía la doctora Julia, soy una tercera persona objetiva, imparcial e independiente, formando una opinión profesional sobre el caso. Entonces le agrega un elemento fortísimo al caso el poder incluir una evaluación psicológica de migración. Y como muchas veces las personas que hacen los casos nunca han hablado, quizás por 20 años o más, o nunca abrieron el corazón a esas situaciones y hablar otra vez, tener un psicólogo, un terapeuta que hace esas preguntas, puede ser algo que, como dije, abre heridas y se sienten muy incómodos al hacerla. ¿Qué es la recomendación que usted da y cómo funciona una sesión para hacer una evaluación psicológica? Porque es muy importante hacerla, pero hay ese miedo. Sí, sobre todo en nuestra cultura, venimos de una cultura Justo. donde estamos acostumbrados a nosotros lidiamos con nuestros propios problemas. O aquel que tiene fe lo lidia con Dios, con oraciones, con la familia y hasta con la familia nos callamos y ocultamos muchas cosas por miedo a ser juzgados. Entonces yo lo que le digo a las personas es que levante la mano el que no tiene problemas en la vida, pues todos tenemos problemas en la vida. Levante la mano el que no ha cometido errores y levante la mano el que no tiene miedos, el que no tiene problemas. Yo voy a terapia individualmente. Yo practico lo que predigo. Entonces es importante. Entonces está demostrado por ciencia, por literatura científica y todo, que las personas que acceden a ayuda psicológica mejoran. Entonces, es como por ejemplo, si alguien va a un gimnasio y quiere perder peso y ponerse fuerte, etcétera, ¿por qué no usar un coach en el gimnasio que te ayuda a hacer las cosas mejor y más rápido? Entonces sí, a veces podemos resolver las cosas por nosotros mismos, pero cuando se trata de temas psicológicos es más difícil. Entonces, yo antes que nada valido la aprensión, la preocupación de la gente a abrirse. Yo, por ejemplo, yo
Yo soy cubano, he vivido en Jamaica, Puerto Rico, México, Venezuela. He viajado por todos los países de Latinoamérica, he ido a misiones en Perú. Me acuerdo una vez en Perú que estaba en unas misiones médicas y me tocó un individuo que me dice, porque habíamos varios psicólogos que fuimos de voluntarios con la Universidad de Miami, y un muchacho me dice, estaba esperando, ojalá que me tocara a usted, no sé por qué, quería hablar con usted. Y yo, perfecto. Y el muchacho me dice, yo le voy a confesar algo que he llevado por dentro por 15 años. Y era un tema de salud, de que era positivo de HIV, etcétera, y estaba avergonzado por eso, etcétera. Hablamos y al final lo único que me dijo fue, me arrepiento no haber hablado de esto antes. Llevo 15 años con una carga innecesaria y siento que he descargado. Entonces, número uno. Segundo, yo no estoy aquí para juzgar. Todos somos humanos. Antes que nada, yo no pierdo de vista que cuando yo tengo una persona al frente mía es un ser humano, como soy yo. Y esa persona merece ser tratada con respeto, con dignidad y compasión, como me gustaría a mí que me trataran a mí. Entonces yo no pierdo eso de vista, no estoy aquí para juzgar y todos tenemos heridas en la vida. Entonces, en vez de ver esto como una forma de que estoy avergonzado, como que soy débil, yo utilizaría una metáfora. Todos somos unos guerreros heridos. El guerrero que lucha va a sufrir heridas, pero el guerrero está orgulloso u orgullosa de las heridas sufridas en la guerra por luchar. Entonces somos guerreros heridos, que a veces el guerrero más veterano también requiere cuidado. Entonces si lo viramos y lo vemos de una forma distinta, donde realmente es las personas que vienen y se abren, para mí son valientes, tienen coraje, tienen esa honestidad con ellos mismos y conmigo, y al mismo tiempo están tomando pasos para liberarse de penas y pesos que no valen la pena llevar por gusto. Justo. Y no siempre las cicatrices son las que se ven. Muchas veces no, cicatrices no se ven, pero están. Y como estaba usted diciendo con guerrero heridos, ¿no? Están allá, es importante. Y también yo diría que la evaluación psicológica no es una sesión de terapia. Muchos no quieren hacer terapia, pero es una sesión donde se puede hablar de cosas de manera confidencial, porque todavía es confidencial entre el doctor, el terapeuta, o psicólogo, el cliente. Y eso va a ayudar el caso. Al final del día, aunque no te gusta hacer terapia, eso es importante porque te ayuda muchísimo. Y no se tiene, por lo que estoy escuchando por su parte, que no se tiene que presentar allá teniendo vergüenza o qué, porque al final, ¿no? Puede ayudar, hablar de eso puede ayudar. Yo también he escuchado historias de clientes que después de 20 años, teniendo ese peso así fuerte adentro, se sintieron mucho mejor después de hacer, por ejemplo, la evaluación psicológica. Y nunca se lo iban a imaginar que eso puede ser el resultado. Qué bueno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando estés haciendo una sesión para una evaluación psicológica y el cliente no quiere hablar, no quiere decir mucho, es muy como no, sí, no? Eso no ayuda para hacer la evaluación y a veces se tiene que repetir, ¿no? Sí, obviamente tienes razón, no es el momento para ser telegráfico Mm, consigo, nos. sí. Estamos aquí para entender su caso porque en una evaluación psicológica de inmigración, uno de los componentes importantes es la historia. Nosotros los humanos somos una especie de historia. Somos storytellers, contadores de cuentos. Había una vez una niñita, Caperucita Roja, salió al bosque, papá, el lobo, etc. Entonces, y eso es algo que ha ayudado a la humanidad a transmitir conocimiento, a lidiar con problemas y a transmitir aprendizaje, etc. De igual manera, tenemos que formular la historia de esta persona que está viniendo por una evaluación psicológica de migración. Obviamente hay mucha gente que viene nerviosa, que es de entender y tienden a ser a veces telegráficos. Entonces, obviamente, cuando yo veo eso, hago una pausa, hablamos un poco, les pregunto, oye, una pregunta, ¿estás un poco nervioso? Sí, ¿qué está pasando? Esto, y entonces hablamos y yo le digo, mira, esto es off the record. Esto no, sencillamente vamos a hablar. ¿Qué te pasa? No, que yo nunca he hecho esto. Pues mira, yo les comento que yo voy a terapia, aunque esto no es terapia, lo importante es lo que estamos haciendo, de tener una conversación, que ellos van a poder ver el reporte después y decidir si quieren agregar, etcétera.
pero básicamente el trato de hacer una pausa cuando reconozco eso, que están telegráficos o nerviosos, para ayudarlos a calmarse, a darle un poco de confianza, a reiterarles que yo no estoy aquí para juzgarlo, etcétera. Y eso 100% de las veces funciona, la persona poco a poco empieza a tornarse más abierta, empieza a hablar las cosas, etcétera. Y es increíble muchas veces, por ejemplo, cuando tengo casos de VAWA, etcétera, donde el trauma es tan importante, es importante establecer a veces si esta persona ha tenido historial de trauma anterior. Eso no desmerece el trauma que sufrieron en la relación, pero la agranda. ¿Por qué? Porque se torna entonces lo que llamamos complex PTSD, estratos, capas de trauma. Y mientras más capas de trauma tiene una persona, más grande el impacto de estrés postraumático o PTSD. Entonces, por eso es importante formular eso. Entonces, muchas veces la gente me dice, cuando le digo de niña o de niña, ¿tuviste algún historial de abuso? A veces tú ves una pausa Ya sabe. y dicen, bueno, no sé, yo esto no se lo he dicho a nadie nunca. Wow. Y tienen la confianza, para mí es un privilegio, que confíen en mí y me cuentan de historias de abuso sexual, abuso físico en la casa, etcétera, donde es importante para el caso, pero es importante para ellos. Y aunque el objetivo principal no es terapia, eh, yo siempre trato en estos casos, mantengo mi objetivo claro, es una evaluación psicológica de migración. Siempre trato de darle algo más a la persona. Ya viniste aquí, vamos a hacerlo de inmigración, pero si psicológicamente te puedo ayudar, yo te voy a dar ese extra. Por ejemplo, he tenido padres que como parte de su proceso de hardship traen a un niño, lo que sea, y el inmigrante está tan ocupado y tan sobrellevado por tantas cosas que a veces, y no tenemos tampoco el conocimiento en nuestro país de lo que es salud mental, que a veces nos desconectamos de las cosas de los hijos. Entonces, he tenido casos, por ejemplo, una niña de 15 años que vino que tenía pensamientos suicidas y los padres estaban ajenos a eso. Obviamente, mi objetivo era un reporte psicológico de inmigración, pero al hablar de ella de eso, yo se lo comenté a los padres y entonces les recomendé que siguieran con terapia aparte, pero creo que les ayudé en el sentido de hacerles entender la realidad que está viviendo la niña para que la pudieran ayudar. Eso es muy importante. Por eso también trabajar con profesionistas serios es importante, muy, muy importante, porque es un granillo de algo, ¿no? Pero hace la diferencia al final en la vida de una persona. ¿Cómo se tiene que preparar un cliente, un inmigrante que está en un proceso de inmigración y está en la etapa de tener que hacer la evaluación psicológica? Bueno, yo creo que todo, primero hay una parte de documentos que esperemos que hayan consultado, que estén dirigidos por un abogado especializado como usted, que los dirija a preparar toda esa parte. Ahora, una vez vienen a donde mí, se convierte más que todo en una preparación personal, una preparación individual de decir, déjame ir con una mentalidad amplia para yo abrirme. Muchas veces la gente, aparte de tener vergüenza o tener timidez de hablar las cosas, muchas veces la gente piensa, oye, y esto va a afectar mi récord, lo que yo hablo aquí. Y yo les digo, mira, lo que se analiza aquí y se escriba en un reporte es únicamente para inmigración. Esto no se comparte con otros récords médicos, esto no va a tu patrono, no va a otras partes, etcétera. Entonces, más que todo, prepararse individualmente, mentalmente, a venir con una mentalidad de apertura, de confianza, entendiendo la importancia del proceso y colaborando lo más posible conmigo para poder entender el caso lo mejor posible y así formularlo de la mejor manera posible. Claro, también veo que hay profesionales también que a veces necesitan ver, es importante también ver la declaración del cliente para entender la historia, para prepararse también. Y eso es algo que es bueno compartir antes para tener una idea y después usted sabe cómo seguir, ¿no? Para guiar un poquito la conversación al principio. Sí, eso es importante, por ejemplo, en muchos casos de VAWA o de asilo, etcétera, yo les pregunto, ¿tienes ya una declaración hecha? Claro. Porque a mí me ayuda muchísimo, porque en vez de yo llegar en frío a la reunión, ya la persona ha desarrollado una narrativa de lo que les pasó
Entonces me ayuda a entender el caso mejor y a yo prepararme mejor, porque a veces, dependiendo de lo que esté ahí, yo puedo cambiar qué instrumento psicológico voy a utilizar o cómo voy a orientar la evaluación. Entonces tienes mucha razón. Se convierte en algo sumamente valioso si ellos ya se han preparado en ese sentido. Mientras más información yo tenga antemano, para mí mucho mejor. Y creo que también la pregunta es porque a veces, no, una pregunta que mis clientes me hacen es, ¿qué me van a preguntar? Y yo le digo, mira, exactamente su historia, ya van a tener una idea porque van a leer su declaración y su historia, usted tiene que contar la verdad y le hacen las preguntas lo que usted, de que lo que usted ya habló, ¿no? No es nada nuevo, nada de que asusta o qué. Correcto, Correcto. sí. Y básicamente cuando vienen, uno tiene razón, uno empieza, por ejemplo, si viene alguien para cualquier caso, yo siempre les pregunto, cuéntame un poco dónde naciste, tu fecha de nacimiento, quiénes te criaron, tus hermanos, tus hermanas, qué estudiaste, qué experiencias tuviste de niño, de niña, trabajaste, qué ocurrió en tu país, te casaste, no te casaste, tuviste hijos, qué experiencias tuviste. Ahí también indago sobre posibles relaciones pasadas donde haya habido abuso, que también puede construirse sobre esto. Y también ayuda a identificar si hay un patrón de que la persona tiende a caer en relaciones abusivas. Y también es un aprendizaje para la persona de reconocer ese patrón para entonces hacer cambios. Pero sí, es hacer una historia y yo los voy llevando poco a poco, cronológicamente, de qué pasó. Entramos en más detalles, dependiendo del área de interés, profundizo un poco más. Obviamente, cuando se habla de temas, digamos, de abuso, ya sea en visa T, en asilo, en VAWA, etcétera, sí, yo se los advierto antemano, vamos a profundizar en unos temas que son dolorosos, pero necesarios cubrir como parte del proceso para documentarlo propiamente, porque esto nos va a dar pie a apoyar de que debido a esas experiencias tan extremas que esta persona tuvo en la relación, hostigada en el país por cuestiones políticas, orientación sexual, lo que fuera, esto apoya entonces el diagnóstico que yo llego de depresión, de trauma, etcétera. Eso ayuda muchísimo. ¿Y cómo cambia la evaluación entre cuando usted la tiene que hacer con un adulto o con un niño? Porque a veces el trauma, por ejemplo, en Visate vemos mucho con los niños, donde cruzan con los coyotes y van a tener experiencias horribles o tienen experiencia de abuso, explotación, donde un familiar los explota, que puede ser explotación sexual, explotación laboral, hay diferentes formas. ¿Cómo cambia con un niño, una evaluación con un niño o un joven que es menor de 18 años, menores de 18 años y un adulto? Sí, definitivamente es muy distinto. Primero cambia en el lenguaje que uno usa. Mm. Uno, a un adulto le puede preguntar, oye, ¿te has sentido ansioso? ¿Te has sentido estresado? A un niño de 6 años no le puedes preguntar, ¿estás estresado? Entonces tienes que utilizar un lenguaje apropiado. También con los niños a veces ayuda los dibujos y ayuda hablando de que somos una especie de historias. Vamos a hacer una historia. Entonces a veces hacemos una historia, hacemos como si fuera, ¿te gustaría escribir una historia conmigo hoy? Sí, bueno, vamos a, ¿cuál es tu nombre? Anita. Pues vamos a hacer la historia de Anita. Vamos a dibujar a Anita de chiquita, que hacía Anita, en una breve descripción, y vamos creando páginas y haciendo como un cuento para ayudarlo, porque los niños se manifiestan mucho a través del dibujo, de los cuentos, de la imaginación. Entonces, cuando los pones a dibujar, ya hay una relajación. Y entonces viene esa tendencia innata del ser humano a dar historias y ayuda mucho. Entonces, el lenguaje, como dije anteriormente, e incluso los instrumentos psicológicos que se utilizan para entrevistar a un niño ya contienen un lenguaje distinto y están ya, digamos, aprobados y requete probados para usarlo con ese grupo de auditivos. También pasa con los adolescentes. Los adolescentes también, eso es una etapa muy interesante, pero es complicada. Entonces uno, en esa etapa el ser humano es niño y adulto al mismo tiempo. Y entonces hay que jugar con eso y hay que fluir con la persona, con lo que le traen a uno. Y entonces a veces uno tiene que ir hacia adelante y preguntar, a veces uno tiene que echar para atrás y dejar. A veces uno pregunta, a veces uno deja que la persona hable. Y más o menos en base a eso uno se adapta no tan solo a la edad, sino al estilo de la persona.
Uno reconoce inmediatamente si la persona es más tímida. Hay personas que vienen con cierto recelo o desconfianza y hay que darles tiempo poco a poco a que vayan, digamos, calentando un poco, calentándose para la situación. Entonces sí hay una adaptación desde el punto de vista del profesional que uno tiene que reconocer, porque a veces a mí la gente me llama también para terapia individual. Entonces he tenido mucha gente que me dice, usted hace hipnosis clínica. Le digo, sí, yo hago hipnosis clínica. Yo quiero que usted me hipnotice. Le digo, espérate un momentico, ¿cuál es tu situación? Porque cada situación es única, es distinta, es como la huella de un ser humano. Cada persona es distinta, el problema es distinto. Entonces, en vez de yo utilizar una técnica para todo el mundo, a mí me gusta utilizar técnicas a la medida de la persona. Entonces, en ese sentido, cada evaluación psicológica de migración es distinta, similar en un sentido, pero única. Entonces, yo como profesional me tengo que adaptar a la situación, a la persona que tengo al frente mío, para ayudarlos a lograr, a plasmar esa historia tan importante. Y eso es importante. Le hice esa pregunta porque tenemos papás y mamás a veces que tienen hijos que son lo que están haciendo el caso y tienen miedo. Dicen, pues mi hijo es menor, es un niño, pero es importante saber que profesionales como usted, si tienen maneras de hablar con ellos, de comunicarnos, de que no crea más trauma, ayuda a, ¿no? a abrirse y a fortalecer, a crear la evaluación para fortalecer el caso. También le voy a hacer otra pregunta, y todas esas preguntas son preguntas que escucho de las personas que me las hacen, y por eso Excelente, quiero, excelente. ¿no? Un experto que me dé respuestas buenísimas. A veces hay personas, hay clientes que sufrieron, por ejemplo, una lesión personal en un trabajo, y quizás están haciendo una visa T para explotación laboral y tuvieron un accidente en el trabajo muy malo y tienen una deshabilidad y tienen miedo que es difícil poder hacer una evaluación si está con una deshabilidad. ¿Cómo se puede hacer? Quizás tienen algunos problemas a hablar bien o qué. Bueno, ¿Cómo a veces ayuda, manejamos? por ejemplo, en esos casos, digamos, una persona tiene algún tema de impedimento de poder hablar, etcétera, que tal vez venga con un familiar Mm, que autorice a la persona que esté familiarizado o familiarizada con el caso. Por ejemplo, él puede traer a la esposa, a la hija, al hijo, lo que sea. Y entonces ayuda porque también no tan solo ayuda a dar información, sino les das más comfort, más tranquilidad. Entonces, de acuerdo a la discapacidad, si hay un impedimento de transportación, pues viva Zoom y viva WhatsApp. Lo podemos hacer por video. Entonces no altera porque hoy en día, después de la pandemia, toda la parte de videollamadas, etcétera, se ha normalizado y eso también es una manera de sobreponerse a ciertos impedimentos. Y también yo veo que muchas personas prefieren el teléfono. Sin vídeos lo prefieren hacer por teléfono. Se sienten más cómodos hacerlo sin vídeos. A veces lo entiendo, ¿no? Es más fácil si no ve la otra persona, quizás hablar, explicarse un poquito mejor. Y en ese caso, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ve en personas que se enfrentan una evaluación, están haciendo una evaluación psicológica, o también errores que ven por otros profesionales que quizás usted tiene que no arreglar? El primer error es que no busquen a alguien especializado como usted. Primer error. O el abogado, dice no tener un buen abogado. Correcto, correcto, porque ahí es el principio, es un proceso sumamente especializado y las personas a veces con el afán de ahorrarse dinero, que yo lo entiendo perfectamente, señores, esto no es el momento, sí, conseguir precios razonables, pero no ahorrar, no escatimar en esto, empezar por ahí. Segundo, obviamente, cumplir con todas las directivas que le dé el abogado especializado. Y obviamente, desde el punto de vista de errores que uno ve, es la gente no haciendo eso, la gente a veces no queriendo hacer una evaluación psicológica porque se ahorra un paso y un dinero también. Y entonces buscamos atajos, buscamos shortcuts y no funciona. Sencillamente, a veces uno no puede apresurar las cosas. Tú no puedes poner 9 mujeres en un cuarto y dar a luz en un mes. Tú necesitas un proceso y necesitas cierta... El vino se añeja después de cierto tiempo y requiere cierto procedimiento. Entonces, primera parte es esa. Segunda es buscar a alguien que sepa lo que está haciendo. Yo tengo una opinión altísima de muchos psicólogos, pero una de las reglas en el campo nuestro es no haces lo que no sabes. Entonces, Regla en todo, esa es la regla de vida.
Es una regla de oro por Mira, ética y sí, por sí. muchas razones. Entonces, a veces con su mejor intención hay psicólogos o psicólogas que quieren ayudar y no los culpo, pero no tienen la experiencia. Entonces, cuando la gente me llama, referidos por un abogado o me encontraron en el internet, que estoy haciendo esto, y yo les explico, siempre le digo, le pregunto, ¿tienes tiempo para hablar? Si no tienen tiempo, le digo, me llamas en otro momento, pues te lo quiero explicar. Le explico el proceso, lo que conlleva, etcétera. A veces uno ve que están buscando el precio, que está bien. Entonces, ¿cuánto cobra tanto? Ok, perfecto. Tengo que hacer otras llamadas. Lo único que te sugiero, haces lo correcto, asegúrate que la persona ha hecho esto antes. Porque he visto muchos reportes de otros profesionales que, no, que son muy buenos en su campo, pero no tienen experiencia. En inmigración, Sí, entonces termina siendo más una evaluación clínica justo. y no amarran la situación con el tema migratorio, que es el tema principal, es el objetivo principal. Entonces, y también no buscan la información correcta, no administran los instrumentos correctos, el reporte en su totalidad no tiene los elementos ni amarran todo para apoyar el caso. Entonces, digamos, esos son errores que la gente hace, que yo entiendo el deseo de ahorrar dinero, etcétera, y ahorrar pasos, pero a la larga no paga. Lo que le puedo decir por mi experiencia es que yo he tenido clientes que para ahorrar dinero encontraron otro, que no estoy diciendo que es malo, que, pero no Correcto. está especializado en inmigración. Y al final tiene que pagar doble, porque, o más, porque tiene que ir de un experto para hacerlo, porque eso no te va a ayudar. Lo que digo a los clientes es que la evaluación psicológica es una herramienta para ti. No es para mí, no es para nadie, es para ti como cliente, es lo que te va a ayudar, lo que te puede cambiar, no cambiar el caso, pero lo tienen que hacer con un experto en ese sector. Un terapeuta, un social worker, un psicólogo normal, no, que no está especializado en inmigración, no lo puede hacer. Es diferente. Es como que un abogado, ¿no? De criminal, de derecho criminal, te va a hacer tu caso de inmigración si no es experto en inmigración. No es igual. Sí, a veces la gente dice, conozco el hermano de mi amigo, es abogado, pero él lo que hace es tráfico, multas de tráfico. Perfecto, Uf, es un experto en su área, perfecto. pero es Pero, como diferente. yo dije antes, es un momento tan coyuntural en la vida de las personas Sí. y sobre todo hoy en día que se han puesto más, mucho más extremos en todo el tema migratorio, los funcionarios gubernamentales. Con más razón hay que buscar a la gente que sepa lo que está haciendo porque al final lo barato sale caro y van a terminar trabajando doble y pagando doble. 100%. ¿Cuánto tiempo dura una evaluación, una cita para una evaluación psicológica? Aproximadamente, algunos son más rápidos, otros se toman un poquito más, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo? Yo siempre asigno de 1 hora a 2 horas Ok, para tener libre. Entonces, a veces me demoro menos, a veces me demoro más. A veces, dependiendo del caso, por ejemplo, hay situaciones donde la persona, y es normal, cuando hay trauma, una de las características del trauma es que el cerebro funciona increíble. Nosotros tenemos 1 billón de neuronas en el cerebro y cada neurona tiene múltiples conexiones, o sea que hay trillones de conexiones. Esa es la buena noticia, pero esa es la mala noticia. Entonces almacenamos información y cuando estamos con trauma tendemos a desorganizar los pensamientos. Es clásico de un trauma. Entonces a veces parte, digamos, del ajuste que yo tengo que hacer es ayudarlos a poner la historia hilvanarla de una manera que haga sentido desde el punto de vista de trayectoria a través del tiempo. Entonces a veces se demora un poco más. A veces las personas están sumamente cargadas emocionalmente. Hay que tomar breaks. Yo veo a una persona y yo le digo, oye, tranquila, ¿quieres tomar agua? No hay apuro. ¿Regresaste? Ok, vamos a seguir. Entonces, toma un poco más o toma menos. Al final, lo que muchas veces la gente me llama y dice, ¿cuánto se demora? Y digo, mira, 1 o 2 horas. Pero, la otra que me pregunta es cuántas páginas de reporte. Son las dos preguntas que me hacen. Entonces, desde el punto de vista del tiempo y de las páginas, lo que yo le digo, mira, lo importante, el objetivo principal es producir el mejor reporte posible para tu caso. Si me toma 3 horas, media de hora, páginas no son, no es lo que hace la diferencia, es un buen y el reporte. tiempo que le dedique es basado en eso. Si necesitamos reunirnos otro día más de seguimiento, lo hacemos. De hecho, hay veces que yo estoy trabajando en el reporte después de haberme reunido, tengo dudas o veo unas áreas que a lo mejor no pregunté o no me contaron, llamo a la persona y digo, tengo que hablar contigo otra vez. E indagamos. Eso también lo que usted dijo, porque
Sí, es 1 o 2 horas la entrevista, pero ¿quién hace la entrevista? Usted, un experto, un terapeuta, un psicólogo. Después tiene se va a tomar más tiempo porque tiene que preparar el reporte y todo. Entonces, ¿cuándo se paga para una evaluación psicológica? ¿Cuándo se contrata para una evaluación psicológica? No es solamente para la hora de entrevista, es para la entrevista y todo el trabajo atrás que hay, ¿no? De la entrevista y después de la entrevista también. Sí, como parte de ese proceso es también, pues yo le digo, por ejemplo, cuando yo veo a alguien, siempre me gusta decirle, yo primero te voy a enviar el reporte a ti para que lo revises, a ver si yo tomé los datos correctamente. A veces en nuestros países tenemos la habilidad de poner unos nombres muy creativos y entonces entendí que los puse bien los nombres, etcétera, la fecha de nacimiento y cualquier cosa que yo haya obviado, que se nos olvidó. Y cuando ellos lo aprueban, le digo, entonces te lo envío a tus abogados. En ese proceso, si hay alguna revisión o algo, yo le digo, la hacemos, porque de nuevo el objetivo es terminar con el mejor reporte posible. Porque la evaluación es para ayudar, no es Sí. nada, si no, no sirve. En su experiencia de todos esos años, muchos, muchos años, ¿ha visto casos que han tenido un advantaje increíble o que han cambiado mucho, que han ganado gracias a una evaluación psicológica? ¿Cuál es un ejemplo de esos casos así, donde la evaluación marcó la diferencia real? Bueno, a veces la vida es interesante. No todo el mundo te llama para decirte me fue bien, Mm, pero de vez en cuando alguien aparece. Entonces, por ejemplo, yo hago también evaluaciones de la N648, que es el waiver para la ciudadanía, y de vez en cuando me mandan una foto con la banderita. y que sí que ganó la ciudadanía. Eso es priceless. O a veces me llaman para darme las gracias porque la hija que estaba suicida pudieron prevenir cosas mayores, etcétera. O después me llaman porque tienen un familiar que me quieren referir porque le fue bien. Y le digo, oye, ¿cómo te fue contigo? Oye, buenísimo, con eso conseguí un mejor trabajo. Estamos sobre todo la paz mental de haber resuelto mi situación. Entonces, no, la minoría de las personas son las que te llaman para decirte algo, pero cuando te llaman la satisfacción que uno tiene de poder haber sido parte, un granito de arena en ese proceso, oye, para uno le da motivo para uno seguir en esta lucha. Ay, así es. Ahora, ¿qué diría usted a alguien que no cree en la salud mental, no cree en psicólogo, no quiere hablar con un psicólogo, pero necesita una evaluación psicológica por su caso de inmigración? ¿Qué diría a él, a esa persona? Yo le diría, si tú tienes un dolor de muela que te estás muriendo y no crees en dentista, ¿qué tú haces? Tienes que atenderlo. Entonces, lo que Justo. pasa es que, como decías anteriormente, las heridas psicológicas no se ven. Mi bisabuelo era maestro en las Baleares, en España, y él escribió un libro en los 1900, en los 1800, que se llama La alegría de la escuela. Y él decía, yo creo que de ahí viene la psicología de la rama mía, él decía en aquella época, cuando hay un mal físico, es increíble que los padres no escatiman en buscarle un médico, pero cuando hay un mal emocional, no hacen nada. Entonces, desgraciadamente, como son heridas que no se ven, o que la gente tiene vergüenza, o que no creen en esto, digo, yo respeto eso. Yo no estoy aquí para convencer a nadie que la psicología vale, no vale, que tú tengas que hacer. Esto no se trata de convencer a alguien que tiene que hacer después terapia. Se trata de tu caso migratorio. ¿Tú quieres resolver tu caso migratorio? Sí. Es necesario este paso porque te va a ayudar. Entonces, mira, hay que hacerlo. Punto. Entonces, verlo de esa manera, yo no trato de cambiar a las personas, no tengo ese poder. Sí, les doy mi granito de arena y les doy mi opinión. Y al contrario, voy con lo que ellos me dan. ¿Tú no crees en psicología? Perfecto. Yo no estoy aquí para... No crees en Dios, yo no estoy para convertirte. ¿Crees en Dios? Tampoco para hacerte ateo. En base a lo que tú traes, yo trabajo. Pero sin perder de vista cuál es el objetivo de Big Picture, que es lograr algo para tu situación migratoria. Eso es súper, súper importante. Entonces, todo tienen que escuchar eso porque al final del día lo están haciendo para algo más grande que la evaluación psicológica, que el caso de inmigración, fortalecer ese caso. Doctor, ¿qué es el mensaje final que usted quiere dejar a los que nos están escuchando, a los seguidores? ¿Cuál es el mensaje más importante que usted quiere dejar aquí? Yo creo que lo más importante es no pierdan la motivación, no pierdan su dignidad, no pierdan la esperanza y sigan luchando. Hay maneras. En la vida todo se resuelve de una manera u otra. Entonces no darse por vencido es siempre
tampoco tratar de uno hacerlo todo uno, sino buscar los medios y los especialistas que lo puedan ayudar y mantener esa esperanza, esa fe y la motivación y no dejar de luchar y sobre todo con el ambiente que hay, no perder la dignidad porque todos somos seres humanos y todos nos merecemos lo mejor en la vida. Eso es increíble. Creo que ese mensaje es súper importante en ese momento con todo lo que está pasando en migración. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo que ha compartido con nosotros hoy. Es algo súper, súper, súper importante. Le agradezco muchísimo. Gracias, doctor Beneham, por acompañarnos en este episodio del día de hoy, un episodio tan importante y también por compartirnos su experiencia con tanta claridad, sensibilidad, empatía y por hablarnos de la importancia de una evaluación psicológica para un caso de migración. A ti que nos estás escuchando en este momento, si estás pensando en un proceso migratorio, tu historia incluye trauma, violencia, sufrimiento emocional, pero te cuesta hablar de ello, una evaluación psicológica puede ayudarte a ser escuchado y también comprendido sin tener que revivir cada detalle una y otra vez. Podría ser una herramienta clave para darle fuerza y claridad a tu caso de inmigración. Tu historia importa y hay profesionales como el doctor Beneham que están aquí para ayudarte sin juzgarte, sin presionarte y solo para apoyarte. Antes de irnos, cuenta en los comentarios qué temas quiere que tomamos en el próximo episodio del podcast de migración. El comentario con más likes también se lleva una de nuestras tazas exclusivas del podcast de migración. Anunciaremos el ganador en uno de nuestros en vivos en redes sociales el viernes de cada podcast. Así que mantente pendiente. Recuerda que aunque no tengas papeles, tu historia importa y tú también tienes derecho. Tus derechos también son muy importantes. No olvides suscribirte al canal de YouTube, dejar tu comentario y compartir ese episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.